¿Acaso existen los dones milagrosos en la actualidad? Creemos que no. Estamos convencidos de que los dones de milagros, o también llamados de señales, se acabaron en la era apostólica y volverán a estar en operación en los 7 años de la tribulación en el futuro, antes de la segunda venida del Señor. Pero debemos aclarar que la palabra de Dios no dice de manera explícita que los dones milagrosos cesaron en la época apostólica. Sin embargo, la enseñanza de toda la Biblia nos lleva a concluir que sí cesaron. ¿Cómo lo podemos probar? Por 2 razones. Número 1, la definición de los milagros. ¿Qué significan los milagros en la Biblia? Al considerar las palabras que la Biblia usa para referirse a los milagros en los idiomas originales, podemos resumir lo que la Biblia presenta como un milagro en 4 frases. Número 1, un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Número 2, un milagro es llevado a cabo por Dios de manera directa o mediante una persona. Número 3, un milagro cautiva la atención del que lo ve y apunta a algo que va más allá del milagro mismo. Y número 4, un milagro es llevado a cabo por Dios, escucha, de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Escuchen algo importante. Los dones milagrosos, entre comillas, que algunos de nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos dicen que están operando hoy día, no están al nivel de los dones milagrosos que vemos en la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la supuesta revelación profética de la actualidad puede fallar y tiene errores, mientras que la revelación profética en la Biblia era infalible, como lo vemos en Deuteronomio 18, 20 al 22. Otra ilustración de esto, las supuestas lenguas en la actualidad son un balbuceo incoherente, mientras que las lenguas en la Biblia son idiomas. Los supuestos dones de sanidad en la actualidad quitan un dolor de cabeza o de espalda, pero no curan ciegos de nacimiento ni levantan muertos. En otras palabras, las manifestaciones actuales de los supuestos dones milagrosos no están al mismo nivel, no son idénticas a las manifestaciones milagrosas de la época bíblica, incluyendo la época apostólica. Y nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos reconocen esto. Ellos reconocen que lo que ellos llaman dones milagrosos actuales son de un nivel o una calidad más baja que los dones milagrosos de la Biblia. Sin embargo, la Biblia no presenta diferentes niveles de dones. Creemos entonces que esto demuestra que los dones milagrosos cesaron en la época de los apóstoles. ¿Por qué creemos entonces que los milagros no están operando en nuestra época? Por 2 razones. Ya vimos la primera, por la definición de los milagros, y a continuación veamos la segunda, también de manera breve, por las épocas de los milagros. ¿Qué queremos decir con esto de épocas de los milagros? Dios no cambia en términos de sus atributos, de sus perfecciones. Pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia bíblica Dios siempre ha actuado igual. Dios, por ejemplo, siempre tiene la misma capacidad, el mismo nivel de poder para hacer milagros. Pero en la Biblia vemos que la norma es que Dios no está haciendo milagros todo el tiempo. En la Biblia vemos que en ciertas etapas de la historia, Dios ha determinado hacer milagros para cumplir sus propósitos perfectos. Creo que llegamos a ver un milagro aquí y allá. La Biblia presenta únicamente 6 épocas en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. 6 épocas. Primera época, la creación, Génesis 1. Segunda época, los patriarcas y Moisés, Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio. Tercera época, Elías y Eliseo, que abarca primero de Reyes, capítulo 19 hasta segundo de Reyes 13, para ser exactos. Cuarta época, la época de Daniel, en el libro de Daniel. Quinta época, Jesús y los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos y los Evangelios. Y sexta época, el tiempo de la segunda venida, en Apocalipsis. Fuera de la creación y la época futura de la tribulación de 7 años, estas épocas de milagros, escucha, sucedieron durante el tiempo en el que Dios escribió su palabra. Y esto es muy importante, porque en todos esos años en los que Dios usó a varios hombres para escribir su palabra, los milagros certificaban que esos hombres verdaderamente estaban recibiendo revelación de Dios. Entonces, como norma, los milagros tuvieron el propósito de certificar que un hombre había sido enviado por Dios para predicar su palabra. Y una vez que Dios acabó de escribir su palabra con el libro de Apocalipsis, ya no hubo necesidad de milagros. Y de hecho, escucha, si Dios estuviera haciendo milagros como lo vemos en la Biblia,
pasaría lo que vemos en la Biblia. Esto es, los milagros serían iguales, igual de sobrenaturales, como los encontramos en la Biblia. Y eso iría acompañado de los efectos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor hizo milagros, había multitudes que se beneficiaron de esos milagros. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros, pasaría lo mismo. Habrían muchos cristianos en los hospitales por todo el mundo curando de manera sobrenatural a los miles de personas, por ejemplo, que tienen cáncer o muchas otras enfermedades, incluyendo el COVID y otras. Pero no es así. ¿Por qué? Versículo 10, otro don. A otro, profecía. Ahora, debemos explicar esto con algo de detalle. En el Nuevo Testamento vemos que el don de profecía se manifiesta de dos maneras. Una, al predecir el futuro, y dos, al predicar la revelación escrita. La de predicción, como en Hechos 11:28, estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Pero, igual que con los otros dones milagrosos, desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento, creemos que el don de profecía ya no se manifiesta al predecir el futuro, pero sí se manifiesta de una segunda manera, en la predicación de las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Lo vemos ilustrado, por ejemplo, en los usos de la palabra profecía en pasajes como Romanos 12:6, Segunda de Pedro 1:19 al 21, Apocalipsis 22:18 y 19. En esos versículos vemos que la revelación escrita es llamada profecía. Entonces, esa manifestación de predicción de algo que venía en el futuro ya no está vigente, ya no está en operación en nuestra época. Pero la manifestación de proclamación o predicción de las Escrituras está vigente en nuestra época. Observa otro don, versículo 10, y a otra interpretación o la capacidad de traducir lenguas, idiomas es lo que significa. Esto se refiere a la capacidad sobrenatural de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, por ser parte de ese conjunto de dones milagrosos, ya explicamos por qué creemos que estos dones fueron temporales y ya no están vigentes el día de hoy. Esta capacidad de traducir un idioma, y esta es la última frase del versículo 10. Me salté la penúltima frase, regresen ahí al versículo 10. Dice el texto, a otro, diversos géneros, o se puede traducir clases o tipos de lenguas o idiomas. Se refiere a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido, como en Hechos 2:4 al 11, cuando vemos Pentecostés. Y de nuevo viene al final del 10 la interpretación de lenguas. Entonces, observa que al final del 10, el don de lenguas se refiere entonces a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Y versículo 10 al final, el don de interpretación de lenguas se refiere a la capacidad de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, estos dones, el don de lenguas o el don de idiomas y el don de traducción de idiomas, fueron dones temporales que estuvieron vigentes durante la época apostólica, como ya lo explicamos. No esperes tener un don milagroso, y ya explicamos por qué. No esperes tener el don de sanidades o el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas o don de discernimiento de espíritus en la expresión sobrenatural que vimos, o el don de apóstol, el don de profeta en términos de predecir el futuro. Nada de eso, junto con los otros dones de milagros, si es que se nos escapó alguno en este resumen breve.